Y una de las cosas que a mí me ayudó en mi camino de coaching, cuando estaba en medio de la ansiedad, 1 año y algo, ya que me tiré al agua y dije, qué chuleta, este motor va a arrancar, o está en con balsa, o está en como es, porque no sé qué está pasando, y me estoy empezando a poner ansioso, estoy empezando a tener ansiedad social de cómo la gente que está a mi alrededor está avanzando. Okay. Puras historias, ¿no?, que te dice la mente. Okay. Pero cuando me metí en internet... Bienvenidos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy. La verdad es que he tenido un día duro. Hoy. Sí, especialmente con esa intoxicación. Pero sabes que va un poquito relacionado también al tema que vamos a estar tocando en el episodio de hoy. Porque, para echar un poquito para atrás, ayer a las 9 de la noche me empezó como unas náuseas y una vomitadera. Y yo me metí en el trip de que no iba a vomitar porque lo iba a controlar con mi respiración. Entonces me quedé, no estoy jodiendo, me quedé como de 9 a 10 aguantándome la vaina. Entonces la vaina quería subir, yo la bajaba. En ese momento como que me quedo medio dormido. Me despierto y ya, pues ahí empecé a vomitar desde las 10 hasta las 3 de la mañana, me tuve que ir para el hospital. Pero en todo esto, supuestamente tengo una bacteria. Pero yo no, o sea que soy yo te lo dije antes, antibióticos. Okay. Yo estoy en el trip de que tú te puedes curar todo a través de, uno, la conciencia y de alimentos naturales y suplementos naturales. Claro está que si tengo una bacteria, tengo que meterme antibióticos, pero los antibióticos van a tirar una bomba en mi flora intestinal y va a matar las bacterias buenas y las bacterias malas. Por eso yo soy anti eso. En ese punto yo creo que yo lo veo, o sea, si bien es cierto, sí creo que uno se puede curar usando el mismo cuerpo para curarse. Creo que lo que más funciona es usar el mismo cuerpo para prevenir el llegar a estos lugares donde ya estás enfermo o ya estás en un punto de quiebre, o sea, como prevención más que como medicina. Si bien es cierto, funciona como medicina, uno puede comenzar a programarse o a usar su cuerpo, apoyarse en lo que tú mencionaste, que es buena alimentación y demás, pero como preventivo, como algo preventivo, aunque es un poco contraintuitivo porque la gente normalmente busca es ya la cura y no la prevención, porque la prevención no vende o no hace mucho sentido, o hay gente que dice no, porque no es rápida, o eso es para más adelante. Entonces es como la frase que dice pan para hoy, hambre para mañana. O sea, la gente quiere resolver es cuando ya está ahí y no quiere prever el poder estar ahí, o es que no, eso me va a pasar en 15 años, o no, yo no sé ni si eso me va a pasar, pero tal vez podemos apoyarnos de usar nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente, que para mí es la máquina más maravillosa del mundo, para tratar de prevenir. Y hemos metido este tema y es algo particular que a ti te pasó ayer y por ahí se fue, pero en realidad es porque queríamos ponerlos un poquito en contexto, ya que el invitado que nos acompaña hoy, muchos de ustedes lo conocen y quienes no lo conocen lo van a conocer hoy en esta conversación que vamos a tener. Hoy vamos a recibir por acá a Jacob Larrinaga, si nos puedes acompañar por acá. Venga, por acá Jacob. Jacob Larrinaga, también muchos lo podrán conocer como Panamá Despierta. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermanos, por la A todo esto, tú que estás escuchando lo que estábamos hablando, ¿tú qué opinas al respecto? Antes de entrar en materia. No, es que por ahí nos vamos a ir por un rabidor. Antes que nada, sí, porque uno se mete por ahí y una vez vamos a entrar en materia, digamos, el lleno del episodio. Agradecerte por estar acá con nosotros, por el tiempo que vamos a compartir. Y que también vas a compartir con la comunidad. Y una pregunta que siempre hacemos para iniciar es un poquito irnos hacia atrás. Vámonos hacia atrás, porque tal vez como en esos inicios uno ve como pistas o cosas que uno no reconocía antes, pero que luego hace sentido. Cuéntanos un poquito de ti, Jacob, de ti, de tu infancia, de tu ¿Cómo entraste en esto? Mucha gente sabe lo que haces, otra gente que no, pero cuéntanos un poquito de tu juventud, de lo que hacías, de lo que hiciste como pelado, que estudiaste, etcétera. Yo creo que si alguien me hubiese dicho a mí que yo iba a terminar trabajando con personas, escuchando sus inquietudes, sus problemas, me hubiese reído en la cara 100% de esa persona. Incluso lo pensaba cuando estaba en high school, como que ¿qué hace una persona intentando resolver los problemas de otra persona? Me parecía tan ridículo. Y siempre tuve como, creo que poca empatía hacia ese aspecto de la vida. Pero como siempre, la tortilla se voltea y
usualmente, como a mucha gente le pasa, que empieza a tener un camino de desarrollo personal, todo inicia con una crisis personal, ¿no? O una serie de crisis personales. Creo que de ahí se abre como una raja y desde ahí tú ves como que un poquito de luz. Y agarraste la empatía. Y empiezas a desarrollar un poco esas habilidades y empezar a trabajarlas por necesidad, más que por lujo o lo que sea, ¿no? Y empatía siendo algo tan esencial en el ser humano, tan vital. Y es sorpresivo porque a veces las personas que estaban conmigo en la escuela me dicen, dije, tú ahora, dije, trabajas con gente, o sea, tú no me tienes que estar jodiendo. Claro. Y me encanta porque al mismo tiempo ven eso en mí y ven esa faceta nueva. Y a veces uno se da cuenta como que, wow, en verdad, uno sí cambia. Claro. Porque te das cuenta cuando conoces a alguien de mucho tiempo y luego vuelves a conectar con esa persona y te das cuenta de lo tanto que tu perspectiva ha cambiado. Entonces... Ahora, dijiste algo que me pareció muy cool, que fue un tema puntual que mencionaste, que los cambios son circunstanciales, pues son por una experiencia personal o una crisis. Entonces, a partir de ahí se dispara como el cambio, ¿no? Yo siento que tiende a ser así, ¿no? Parecido a lo que ustedes decían, no buscamos el remedio hasta que estamos padeciendo de algo bien claramente, ¿no? El ser humano tiende a hacer eso. Y de pronto eso tiene una correlación quizás biológica o antropológica de por qué solo tomamos acción en ese momento y se nos hace difícil ver la cosa a cuestión preventiva. Pero al mismo tiempo, yo en mi experiencia personal no puedo arrepentirme de todas las cagadas y formas de ser que tuve, porque todas esas fueron enormes lecciones que ahora encarno por haberlas vivido en mi propia experiencia, ¿no? Claro. Con lo que me generé a mí, con mis acciones, con mis pensamientos, con mis emociones, pero también el karma mío como también influencia a las personas alrededor y cómo yo creé también esas cosas, ¿no? Y creo que eso es algo que uno se lleva adentro, esas experiencias, y le sirve de inspiración a uno para seguir como mejorando, creciendo, ¿no? ¿Y de dónde aprendiste todo esto? ¿Dónde aprendí todo esto? Tuve la suerte de crecer, creo que en un entorno, mi papá siendo artista y músico, siempre conectado con estas artes más abstractas, etéreas, sobre todo con música como jazz y este tipo de cosas que en filosofía también te hablan como de un flujo, como de algo siempre cambiante. Tiene su mística. Tiene una mística, definitivamente. Y con mi mamá también, bueno, del lado emprendedor y todo, pero como toda esa mezcla de factores que hubo en mi casa, siempre como que hubo una inclinación a ese mundo abstracto, ¿no? Primero de todo, o creativo. Hay un factor ambiental ahí, sí, de salida. Sí, de salida. Y luego, con mi papá también la guía de los libros que él compartía. He hablado anteriormente en otros episodios de un libro que fue como cumbre en ese momento de quiebre, que es El Profeta, de Khalil Gibran. Ah, buenísimo. Son 98 páginas, algo así. Demasiado bueno. Pero ahí está todo. Está todo de todo, y lo puedes escuchar en audio para que lo escuches. No conocía. El Profeta, sí. Muy bueno. El Profeta de Khalil Gibran, que era una especie de poeta. Está literalmente todo. Está todo ahí en menos de 100 páginas. Y eso me empezó a abrir como al tema de filosofía quizás oriental, más específica a estas artes de concentración o de meditación, o hinduismo o budismo, por aquí por allá. Y eso naturalmente, ¿sabes? Cuando empiezas a seguir esa pista, de alguna manera u otra, la vida te va dejando como migajitas por aquí por acá, y si tú tienes suficiente hambre y sed, tú empiezas a ver esos patrones. Fuiste viendo qué resuena contigo y empiezas a ver qué resuena con uno mismo, ¿no? Y de ahí, bueno, me fui siempre como con esa corriente de lo antiguo, ¿no? De eso que, como tú dices, medieval o para atrás. Todas estas artes que de pronto estaban perdidas en el tiempo o escondidas, entré en contacto con todo el mundo del chamanismo, ¿no? Que eran los primeros doctores, los primeros líderes políticos, los primeros líderes en general en cada una de las comunidades alrededor del mundo. Exacto. Y empecé a ver distintas formas en que ellos aplicaban la medicina o aplicaban el progreso personal o el autoconocimiento. Y de ahí me quedo con unas cuantas, ¿no? Y algo que decir sobre el chamanismo, ¿no? Porque es una palabra tan estigmatizada. Sí, se siente fuerte. Se siente fuerte y se conecta inmediatamente con un tipo de chamán, ¿no? Que es como este tipo que te va echando humo en la cara. El brujo, el chamán. Sí, el brujo, ¿no? Sí. Native American, sí. Sí, correcto. Y claro que hay un componente de eso, pero realmente hay chamanismo es como decir
deporte. O sea, es como que hay muchos tipos de deporte y hay muchos tipos de corrientes. Chamanismo es solo la palabra que une todo eso. Ok. Pero así puedes encontrar culturas chamánicas que no tienen nada que ver con lo psicodélico realmente. Como por ejemplo... Como otras que sí, o sea, hay todo, como otras que hay sí. todo una rama, digamos, de... Toda una gama, sí, y de técnicas y de cosas de todo tipo. Y eso me interesó mucho en esa época. Y creo que esos fueron como mis cimientos. Fui como de lo más antiguo a hoy día, que lo veo mucho más moderno. Es más, si me haces esa pregunta, yo te diría, la penicilina es como que la mejor cosa que se ha inventado en los últimos años, porque ha erradicado tantas muertes, ¿no? Y es algo tecnológico, ¿no? Es algo moderno. Es innovación, viene de Es innovación. sí. Y usualmente quizás un curandero o algo así no conocería de eso ni abogaría por eso. Sí, ni lo probaría. Exacto, ni lo probaría de pronto o tendría mucho escepticismo, a pesar de que es un hongo realmente la penicilina. Como todas las medicinas al final vienen de Plantas, de plantas de alguna manera u otra. Pero ahora como que siento que con mi práctica, con mi aprendizaje y también con verlo en los demás, he como que balanceado esa ecuación a combinar eso de lo antiguo con lo más moderno, ¿no? Que es la neurociencia, que es como que la nueva religión, ¿no? ¿Qué es lo que estás ahora? Sí, eso es que a la gente les tiende a pasar que cuando se meten en, digamos, una filosofía, un movimiento espiritual, se van mucho a lo antiguo y se olvidan de que están en la Tierra en el siglo XXI. Y eso es algo que estoy viendo que tú combinas. Lo otro que te quería decir es que... Sí, bueno, pues no se puede descartar que en lo antiguo está el conocimiento, o sea, está nuestra historia, está nuestro progreso, pero que por algo también hemos avanzado. Entonces, en ese avanzar hay cosas que... Y hay nuevos problemas, hay nuevas tecnologías, hay nuevas cosas que se pueden funcionar. Exactamente. Pero echando para la pregunta para atrás, ¿tú crees que el mismo cuerpo se puede sanar a través de la conciencia? Lo que pasa es que mente y cuerpo, ¿no? Hablamos de mente y cuerpo como si fueran dos cosas. Desde luego que son una, realmente. O sea, no hay mente y cuerpo. Hay una sola maquinaria. Mente rayita mente-cuerpo. Sí, ¿no? mente-cuerpo. Es una sola cosa al final del día, es indivisible. Y depende el uno de la otra. El uno depende de la otra, el uno se comunica con la otra de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, si lo queremos ver así. Y está en constante comunicación. No se puede rechazar esa idea. Y sabemos hoy día, anatómicamente, que eso es cierto. Que nosotros podemos estar aquí, sentados tranquilamente, pero si hacemos una meditación, digamos una versión muy oscura de la meditación, cerramos los ojos y nos imaginamos que de pronto nuestra mascota está siendo atacada o a mi papá le está pasando algo, enseguida tu pulso va a subir. Sí, lo vamos y no a sentir. está pasando nada, simplemente yo estoy aquí. Exactamente. Y esa es mucha la enfermedad que vivimos hoy, ¿no? La enfermedad moderna que es producida por la mente y las miles de posibilidades que nunca sucedieron, pero que nos estamos comiendo todo el día. Exacto. Entonces, desde luego que a través del manejo de la conciencia y de la mente, tú puedes contribuir a que tu cuerpo entero tenga un mejor rendimiento y no esté en desgaste constante. Lo que está pasando... Y que no esté soltando toda esa energía innecesariamente, porque todas estas posibilidades de las que acabas de mencionar, creadas por la mente, porque todavía son universos o realidades que no han sucedido, son demandantes a nivel energético. O sea, yo necesito usar cierto grado de energía para poder crear esa posibilidad, aunque sea a nivel de mi mente solamente, Desde luego. en ese plano. Entonces, y nosotros no somos más que energía, pues, que se transmute y que se convierte. Entonces, el uso de energía o el uso de energía mal empleado nos va a afectar Nos va a perjudicar. No estamos utilizando nuestro potencial. a nivel de rendimiento. Sí, un ejemplo de esto es la crisis de estrés y ansiedad que hay en el mundo, ¿no? Uh-huh. A medida que las personas se mudan más a ciudades y más personas viven en ciudades, parece que hay como una especie de virus, que es este virus de la ansiedad y del estrés, ¿no? Y el estrés es una respuesta al ambiente exagerada a veces, porque ya no estamos siendo perseguidos por Un león. el gran depredador. Ajá. Cuando estamos muriendo de hambre, no es que... Exacto. Pero cuando se activa el cuerpo y se activa el sistema de estrés, tu sistema inmunológico sube un pocotón, suspendes proyectos a futuro, o sea, suspendes la idea de Largo plazo. Sí, de concebir, ponte un hijo o de alimentarte. No, tu cuerpo necesita usar energía para lo más esencial en ese momento, ¿no? Que es supervivencia en ese marco Supervivencia. evolutivo, digamos. Liberas Muchas cortisol y adrenalina. Empiezas en el fight or flight y no está pasando nada. Muchas veces estamos sobreutilizando nuestros recursos energéticos en situaciones
que realmente no lo ameritan, y es parte de ese chip. Y yo creo que, claro, trabajando la mente, volviéndola a un espacio de realidad, sí, con las implicaciones fuertes que hay en la vida moderna y en el mundo en general, claro que hay amenazas, claro que hay peleas por supervivencia, nada más que ahora son sociales, ahora son más elevadas de pronto. Más Pero- racionales. Sí, más racionales. Ajá. Pero tenemos que llegar a un punto de mejor manejo de nuestra energía para usarla cuando realmente amerita y para el resto del tiempo activar los sistemas que desinflaman el cuerpo, que regresan el cuerpo a un baseline, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el tema de la conciencia, definitivamente. ¿Sabes qué es lo principal? Que Yo te quería preguntar algo puntual, que era, tú en un momento de tu vida, no estoy seguro hace cuántos años, pero eso me gustaría que nos contaras a mí, a Temi y a quienes nos escuchan, pasaste de una vida corporativa a una vida, lo voy a poner en estos términos, un poco más incierta y de trazar tu propio camino y de encontrarte y de ponerte al servicio de otras personas a través de lo que haces hoy día. Y esa transición no es fácil. No. Para aquella persona que ha hecho eso y que se ha atrevido, y para aquellas personas que lo han contemplado y el miedo los ha frenado, saben los que lo han hecho, lo que les cuesta, y los que no lo han hecho, el miedo, qué tan fuerte se puede sentir. ¿Sentiste un llamado? ¿Tuviste una experiencia sobrenatural? Cuéntanos cómo ese salto de aquí para allá y lo que hubo de por medio, cuándo fue el breaking point, porque uno siempre lo piensa y lo piensa por un largo periodo de tiempo antes de decir salto. Ahí salió el estrés y funcionó. Correcto, fue otra situación de crisis. Yo estaba tratando de aplazar la idea, pero la vida o lo que sea fue como que ya no lo puedes. Ok, vamos a ver cómo le pongo contexto a esto. Antes trabajaba en un ambiente un poco más corporativo, ¿no? O sea, bajo una estructura mayor, en otra industria realmente, de entretenimiento y cultura y noche inclusive. Pero ya esto había empezado como a despertar en mí, ¿no? Y ya yo estaba tomando los cursos, ya yo estaba empezando incluso a trabajar con personas pro bono, como a modo de práctica, con estas terapias que son un poco más profundas, que vienen de la corriente chamánica, que son como tipo terapias de sanación o terapias de meditación más profunda, de healing, como les llamo hoy día. Pero en ese momento yo todavía era como un coach de closet, algo así se puede decir. Con tus panas, así en privado, de que Sí. eso pasa. Lo que pasa es que empecé a atender a otras personas que estaban fuera de mi círculo usual, y esas personas de pronto al día siguiente llegaban al trabajo y como que su semblante había cambiado por alguna razón. Entonces la gente dice, wow, ¿con quién tú tuviste ayer? Y la gente dice, no, es que me vi con este chico y me hizo como una especie de terapia y pude hablar con él. Entonces la gente le dice, oye, yo quiero el número de él. Entonces rápidamente empezó como a venir este flujo de gente que ya era fuera de mi círculo, y ahí es cuando yo empecé a sentir este llamado como que, wow, esto se siente muy bien, esto me llena mucho, siento que puedo seguir creciendo en esta rama, me interesa mucho, pero todavía tenía miedo de soltar la teta del trabajo que te estaba dando supuestamente el sustento general. Y por mucho tiempo yo seguí obviándolo, pensando, se puede más o menos hacer las dos. El sustento general, y algunas personas lo podrían pensar como el sustento económico, y otro también como, tal vez en las sociedades que vivimos y a nivel latinoamericano, hay mucho también del sustento, digamos, social, de que te ven, estás trabajando en X trabajo, en un trabajo estable, etc. Entonces, hay como esos dos factores que pueden frenar a la persona, ¿no? Sí. Básicamente tienes algo que decir en el small talk, ¿no? Me dedico a... Exacto. Sí, ya, listo, no hay problema. Exacto. Ya puedo decir a qué me dedico. Pero bueno, un 17 de octubre de 2016 creo que fue donde todo rompió. Teníamos una reunión de reestructuración dentro de esa empresa. Me dijeron, Jacob, te necesitamos en esa reunión a tope. Por favor, vamos a dedicarle con todo. Es una pieza fundamental para esta reorganización que queremos hacer. Y ya yo venía de pronto de varias semanas y meses con estrés laboral, no necesariamente por la empresa, simplemente una mezcla de factores, ¿no? Y cuando me voy a reordenar las sillas para la sesión que íbamos a tener, de pronto, latigazo en la espalda, quedo en el suelo y no volví al trabajo como por 21 días. MRI, CAT scans. Hay una historia previa a esto, es que a los 14 años me operaron un disco herniado. Fue una de las primeras cosas también donde se empezó a crear la raja, ¿no? ¡Wow! ¡Qué locura! Pero luego de esa experiencia, yo entendí que como que
la vida me está diciendo, si tú no te vas a ir y ser noble y honesto con tu propósito, yo te voy a sacar de ahí. Ok. Al menos ese era mi entendimiento psicoespiritual de la época. Ese fue el significado que le pusiste a esta eventualidad. Sí, ese fue el significado que yo le di a esa eventualidad. Porque me dejó literalmente fuera del trabajo, fuera de esa reunión, que era tan importante, que era como un punto de quiebre, y no pude volver como hasta casi un mes y medio, y cada vez que visitaba a un doctor me miraban con una cara como que no sabemos cómo vas a tú seguir teniendo una vida de joven, sana, caminando, corriendo por ahí. Ok. Hasta que, bueno, di con un doctor que vio esperanza en mí y me bajó toda esa nube de negatividad que había creado. Y fui viendo recuperación, pero a partir de ahí dije, esto es inminente. O sea, yo tengo que ir a seguir con mi propósito porque estar viviendo en este in-between no me está haciendo ni un bien. Y ese es, de pronto, uno de los primeros tips o consejos realmente que le daría a una persona que está en esta. Emprender o, digamos, no emprender, porque emprender quizás es una palabra que implica otras cosas, pero irte de freelancer y trabajar bajo una estructura no son lo mismo, nunca serán lo mismo, no son los mismos beneficios, no puedes esperar saltar de un lado a otro esperando tener los mismos beneficios que tenías acá. Y así no es negociable. O sea, escoge qué dolor quieres y escoge qué recompensa quieres, pero son dos dolores distintos y dos recompensas distintas. Y tienen tal vez dos periodos distintos de progreso y de evolución, hasta por lo menos. Yo lo digo por mi experiencia personal y por mi punto de vista. Yo desde chiquito siempre he trabajado independiente, comencé a hacer magia a los 12 años. Wow. Y entonces como que el poder gestionarse uno solo te da ciertos grados de responsabilidad, pero también esos mismos grados de responsabilidad te dan diferentes exigencias, ¿no? O sea, de que bueno, sé que esto es lo que quiero hacer, sé que esto es lo que me gusta, pero sé que voy a depender de que, o sea, no quiero decir depender de otras personas, pero voy a depender exclusivamente de lo que yo me siente y diga voy a generar sin tener ni un tipo de cosa asegurado. Entonces eso genera diferentes como... Sí, digo, te toca marcar tu camino. Sí, y te puede generar diferentes niveles de estrés, en el sentido que una persona que tiene X o Y cosa asegurada sin depender tanto de su resultado o de su rendimiento, tal vez es la palabra, puede estar más tranquilo y puede como no sentir ese estrés de cuando haces ese salto de aquí para allá. Sí. Hay mucha gente que le frena y le dice, ¿cómo llego a estar aquí lo más rápido posible? Porque tomé esta decisión, hay gente que no me entenderá, pero ahora estoy comenzando acá abajo. Sí. O sea, es un proceso... Pero es una carrera de tú contigo mismo. Sí, sobre todo. Es uno con uno mismo. Sí. Lo que te iba a preguntar, ¿cómo le dirías o qué le recomendarías a alguien que esté sufriendo de estrés? ¿Cómo lo puede lidiar? Diferentes métodos, o sea, ¿qué te funcionó a ti? Cada uno puede hablar de qué le funciona a cada uno en el estrés, porque el estrés es lo que está por todos lados, como tú dijiste. Sí. Y qué le funciona a cada uno, porque creo que son cosas muy personales a veces y no es universal la medicina. Hay cosas que a uno le funcionan más que a otros. Sí, existe la bioindividualidad, ¿no? No sabemos exactamente cómo se está generando esa carga de estrés en la persona. Podemos sospechar porque también hay mínimo común denominador en todos nosotros. Hay ciertas cosas que nos unen. Pero antes de eso va relacionado al tema. O sea, quizás esta medicina o pseudomedicina New Age te dice como que no, que la mente es sobre materia y la conciencia lo es todo, y si tú te vas a la conciencia lo solucionas todo. Pero realmente a veces conviene revisar el factor biológico. Y si estoy estresado, de pronto mi cuerpo tampoco está en su mejor rendimiento. De pronto no estoy tomando la cantidad de agua que necesito. De pronto no estoy tomando suficiente luz solar que me da vitamina D3. De pronto no estoy suplementándome de la manera correcta y tengo alguna deficiencia que no conozco. De pronto hipotiroidismo de pronto puedo tener y estoy como estresado, sin tema deprimido, pero no sé qué es un factor. El tema del ejercicio. El ejercicio es fundamental. ¿No? La alimentación es fundamental, qué tipo de comida me estoy metiendo, a qué horas, y el sueño, que es la cosa más ignorada por todos, ¿no? El sueño es como que de último. Sí, y eso es algo que yo he aprendido, dije, hace 2 años. Y dormimos 1/3 de nuestra vida, en promedio. Entonces, yo creo que hace sentido prestar atención a ese tercio de la vida. Sí. Entonces, el consejo antes que el consejo es, revisa si esos 6 factores de sueño, alimentación, suplementación, luz solar, actividad física y agua
están bien. O sea, ¿cómo estamos Pero en también esos pasa, puntos? es que también es un 8. A veces que el estrés te depriva del sueño, te Correcto. desbalancea las hormonas. Entonces es un 8. Sí, Ese es el trip, que tienes que mejorar las dos. es terrible. La verdad es que Son las dos. Como, chequeate, Son las dos, definitivamente. chequeate la sangre, ver tus niveles de vitamina D, tengo aerosol, tengo estrés, ¿por qué tengo estrés? Todo el mundo, como tú dijiste, seguro tenemos un factor, un denominador común entre esta sociedad que es muy pequeña. Pues estrés de casa, amigo, te dejó la novia, el papá, mucha presión social, etc. Pero lo que a mí más me ha ayudado ha sido respirar. excelente. Eso es algo que le recomiendo a todo el mundo. Y parece algo tan... Dos cosas. Algo tan trillado y algo tan básico que no hace sentido, pero Sí, la respiración... he visto incluso personas burlándose tipo de que, mira, hoy día hay personas que dan talleres de cómo aprender a respirar. No sabemos respirar. No, se nos olvidó. No sabemos, ¿me entiendes? Y no solo que no sabemos, al mismo tiempo, claro que sabemos. Pero se nos olvida constantemente ese centro al cual podemos volver. Chequea la próxima vez que estés ansioso, nervioso, bravo, iracundo, emputado con un taxi que te tiró el carro, lo que sea. Lo primero que vas a haber olvidado es tu respiración. Entonces pierdes tu centro y te entregas a los designios de la vida y a las cosas de la vida olvidando a dónde volver. Entonces la respiración es fundamental. Yo diría la otra, que puede ser, que es universal, respiración, universal para cualquier persona, yo creo. Ujú. La segunda, no embotellártelo ni quedártelo tú solo. Lo más probable es Pues que sí, si tú ¿no? estás estresado y teniendo cosas de ansiedad, hay alguien más que también lo está viviendo y que te puede escuchar. De hecho, una de cada 3 personas sufre de ansiedad en el mundo. Algún grado de ansiedad. Es decir, entre nosotros 3, uno de nosotros de vez en cuando tiene episodios. Y yo sé que yo sufro de ansiedad de vez en cuando. O sea que ya, O sea, ya hay uno en la mesa que de pronto tiene eso. yo creo que toda persona en algún momento de su vida y en algún tipo de circunstancia sufre de Sí, ansiedad. tan sencilla como la ansiedad de déjame ver las redes sociales de vuelta, déjame meterme en Google. Eso es muy tonto y muy como que, ¿sabes? No se le pone importancia a la sociedad, pero es un tipo de ansiedad que estamos desarrollando todos. Entonces, contárselo a alguien. A veces el internet tiene un pocotón de cosas. Oye, me estoy sintiendo de tal y tal y tal forma. Adivina, hay un man en Brixton, Inglaterra, que está pensando lo mismo que tú y ha hecho 5 episodios de un blog que te puede ayudar un pocotón. Ok. Pero también contárselo a alguien, encontrar una persona de confianza donde tú puedas depositarlo y te pueda escuchar sin juicio, es muy importante. Y poder soltar esas cargas, ¿no? Porque Claro. al final resulta una carga cuando esto que muchas veces regresamos al tema que dijimos es a nivel mental o psicológico, cuentos que nos vamos creando, historias que decidimos nosotros creernos, porque hay un cierto grado de creencia de que yo me creo este cuento como real y me lo guardo. Correcto. Entonces cuando me lo guardo, yo soy el que solo está cargando esa cruz. Y eres el único y no tienes por qué cargar con la cruz tú solo. Y esto va para los hombres también bastante, ¿no? Nos cuesta un pocotón revelar los sentimientos, fuimos entrenados a no llorar. Entre los hombres no nos hablamos. De estas cosas más. O sea, las mujeres se llaman, estoy generalizando, me pasó Claro. con la acción, Pero tiende a ser que... las mujeres se llaman y se cuentan de todo. Y todo el tiempo se están contando. Mi novia siempre está hablando con su mejor amiga todo el tiempo de todo lo que han pasado en el weekend. Yo no hablo con ningún amigo de lo que pasó en el weekend. No. Al menos que surja esa conversación por ahí, te pregunte, ¿qué hiciste? Ah, fui a la playa, la pasé Sí, cool. exacto. Y listo. Entonces, ese es un tema grande. Y no tienes por qué hacerlo solo. O sea, piensa una cosa en tu vida que tú has logrado solo. No hay nada en tu vida. No. Yo te reto a que tú busques una cosa en tu vida que tú has logrado solo en tu vida. No hay nada que tú has logrado en tu vida solo. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú tienes que lograr solo superar esta etapa de estrés o de ansiedad, aunque sea momentánea, aunque sea episódica o aunque sea crónica? No. Hasta los superhéroes, o sea, Batman tiene a su mancito ahí al lado y el otro, hasta los manes más hat tienen a su man ahí cerca Todos tienen a y su su man. apoyo. Entonces, no embotellárselo es importante, aunque quizás no sea la persona idónea o lo que sea, pero es importante sacar eso Sí. y sentirte escuchado. Sí. No te tienen que dar consejos, te tienen que hacer sentir escuchado. Eso es lo esencial. Ahora, si nos ponemos a ver en perspectiva, es muy obvio porque en el siglo XXI vivimos en el siglo de las enfermedades mentales. Es muy obvio. Sí. 1, no nos alimentamos bien. 2, en el ambiente en el que estamos. 3, nos dejamos guiar por la presión social. O sea, que no vamos en concordancia con lo que nosotros queremos hacer. Y lo de la respiración. Ustedes saben que nosotros respiramos completamente, diafragmáticamente, hasta los 4 años de edad. Bueno, como hasta los 3, 4 años de edad. Entre los 3 y 4 años de edad que empiezan los problemas sociales, me da nerviosismo, la escuela, etc., uno empieza a respirar de pecho para arriba, que es como nosotros te estamos respirando.
Entonces, vivimos constantemente respirando como si estuviéramos alerta. O sea que obviamente iba a llegar un punto, quizás no en esta generación, no en la generación de nuestros viejos, ya nos tocó a nuestra generación, sufrir de estrés en este preciso momento. Lo otro que iba a hablar es que también nos confundimos y pensamos que nosotros somos nuestros pensamientos. Nosotros no somos nuestros pensamientos. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo, pero está ahí para pensar. Y me corriges ahora si estás en desacuerdo conmigo, pero eso es lo que pienso. El cerebro está ahí para pensar. Yo no lo controlo. Siempre va a estar pensando. Tengo que tener paz con los pensamientos que estoy teniendo y ver, analizarlos. Hay veces que tu mismo cerebro te está hablando mal. Está hablando mal de ti mismo. A veces nomás. La mayoría del tiempo está hablando mal de ti mismo y tú lo crees. El negative talk. Pero toda experiencia tiene sentimiento, pensamiento y emoción. Ahora, Y el que lo experimenta es el que está experimentando esas tres cosas. Pero tú no eres la emoción, tú no eres el pensamiento y tú no eres la sensación, el touch. Claro. Esos son percepciones que estás teniendo el que está experimentando el mundo. Ahora, por ejemplo, yo les lanzo una pregunta a ustedes dos que están aquí hoy y a las personas que están en casa. Yo tengo mi punto de vista y lo tengo clarito y yo soy capaz de defender hasta la muerte, pero bueno, ese es mi punto de vista. Pero es cool conocer y ver el pensar y también para las personas en casa lo piensen. Nosotros somos seres racionales que sentimos o nosotros somos seres sentimentales que racionamos. Yo me voy para la segunda. O sea, esa es una pregunta que a veces uno no se hace y parece muy parecida, pero creo que tu perspectiva del mundo cambia totalmente, un giro de 180 grados cuando te sientes vinculado. Bueno, depende de la persona también, depende de la persona. Pero evolutivamente hablando, empezamos como un cerebro reptiliano, luego un cerebro límbico, estas son las capas del cerebro, donde están las emociones, y luego vino el neurocortex, donde vino la creatividad, la conciencia, todo esto, o sea que... La racionalidad. La racionalidad. Antes de la racionalidad vino la emoción. Por eso es que yo escucho la emoción. Pero bueno, dicen que ahora viene la cuarta evolución, que es saber que estás consciente, que es lo que creo que tiene que ver con despertar, ¿o no? Yo creo que algunas personas a lo largo de la historia le han llamado a despertar a ese concepto de... Awakening. Sí. Yo pienso... Bueno, hay unos libros muy interesantes de un neurocientífico llamado Antonio Damasio. Claro. Genial. Bueno, eso lo Portugués. recomendó, sí, portugués. Lo recomendó el doctor Rogelio Moreno, uno de esos para que sepas. Para que sepas, el monstruo, Rogelio. Un monstruo. Y impresionante esa fuente de recursos que nos dio con Antonio Damasio. Él tiene un libro que se llama El error de Descartes, donde él dice que no es I think, therefore I exist. Porque antes viene la emoción. Ajá. Y antes de eso incluso viene la inferencia, que es como inferring, que es como la capacidad de nosotros de percibir y reaccionar a un estímulo externo antes que todo, ¿no? Pero todo empieza a través de una emoción. Entonces, bueno, también el psicólogo Daniel Kahneman, que se ganó un premio Nobel, por el tema de que nosotros no somos tan racionales con el dinero como pensamos. Somos mucho más irracionales de lo que pensamos. Y yo creo que el ser humano es mucho más irracional de lo que se plantea. Y de hecho yo creo que hay algo interesante en esta como revolución de lo irracional. De como que poner eso dentro del budget de lo que es ser humano. Y realmente cuantificarlo. No cuantificarlo per se como un factor. Ajá. Pero tenerlo en cuenta. La idea de que en verdad nosotros somos mucho más irracionales de lo que pensaríamos. Lo que explicaba Kahneman es que ahorramos, ¿no? Pero con ese mismo dinero que ahorramos somos capaces de gastárnoslo en otra cosa que no tenía nada que ver con los propósitos de nuestra vida. O por ejemplo, cuando te ponen un sale, entonces ya tú sientes que, uy, me bajaron $300, entonces puedo gastar 300 más. Eso es lo que termina haciendo la gente. Sí. Es por eso, somos bastante irracionales con el dinero, con muchas cosas, ¿no? Y con nuestra propia mente, ¿no? Que es un animal indómito. Eso es lo que es la mente. Por ejemplo, en el sentido budista, que es como tú dices, tú no eres tus pensamientos, eso es algo muy budista. Es esa idea de que tu mente es un animal indómito que no ha sido domado, que no ha sido trabajado, pero que está up there for the taking, para que tú lo trabajes, lo desarrolles, lo cultives y entonces lo conviertas en un aliado, siendo este el instrumento más impresionante que hemos encontrado en todo el universo hasta ahora, el cerebro humano. Pero no sabemos manejarlo. Yo siempre pongo la analogía de que es como si te dan un teclado de 88 teclas
pero tú estás apenas como que los oídos. O sea, nosotros no conocemos el potencial del cerebro, no nos han enseñado el potencial del cerebro, al menos no en esta cultura, y estamos a merced de ese cerebro y todo lo que diga. Tengo hambre, voy a comer. Tengo sed, esa mamá me parece cool, voy para allá. O sea, todos mis impulsos están ahí a flor de piel, en mi racionalidad viviente, ¿no? Y la nueva frontera de pronto es un desarrollo de la racionalidad, yo creo, primero, y cementar esa racionalidad, esa neocorteza que es tan reciente en nosotros realmente, para luego seguir evolucionando a esos campos que dices de conciencia de mi propia mente, detaching from that y entendiéndome como otra cosa en el cosmos, ¿no? Y es verdad que tenemos una de las máquinas más impresionantes en nuestro cuerpo y no nos dieron las instrucciones para armarla, para utilizarla. Entonces pusieron la mejor tecnología, pero no sabemos cómo utilizarla. Entonces, Y creo que en gran parte, por lo menos poniéndolo como en esa analogía que tú estás dando de las instrucciones, creo que sería imposible ponerle unas instrucciones porque es sumamente personal. O sea, a pesar de que compartimos el cerebro y tal vez tengamos las mismas estructuras y todo, creo que la travesía a través de la cual vamos a aprender a usarlo siempre va a ser demasiado personal. Hay cosas que vamos a compartir como comunidad, porque por seres, o sea, como animales somos seres de comunidad, pero es sumamente personal. Sí. La curiosidad con la que tú explores hacia dónde te lleva, el que es artista, el que es negociante, el que es religioso. O sea, no sé, creo que cada uno de estos caminos te lleva a descubrir y usar la mente de una manera pero diferente. tienes razón, te agrego que capaz en el futuro entendamos más y sea como que bueno, quieres activar tu creatividad, ya sabes en qué área del cerebro concentrarte, donde la mayoría de las personas la deben de tener, y ahí como que te concentras y sale la cosa. No sé, estoy inventando. O sea, la mente es algo, pareciera que es única de cada uno, muy particular, pero al final es un órgano, pues. Sí. Entonces, hoy día todo el mundo sabe cuál es no todo el mundo sabe, pero tú puedes averiguar cuál es el buen cuidado de un corazón. Y listo. Entonces yo creo que sí vamos a poder llegar a un entendimiento más universal de lo que es la mente humana, como si fuese cualquier otro órgano como es. Y en mi opinión, que no está tan cultivada como, digamos, un doctor que hace experimentos, pero bueno, los leo. Pienso que la meditación es uno de esos vehículos universales, porque el sufrimiento es universal y la enfermedad es como universal. No solo la enfermedad, digamos, las patologías del cerebro, pero esta tendencia a que el cerebro le diga algo a mi cuerpo y el resto de mi cuerpo se lo crea y entre en un estado de alerta. Esa enfermedad general que todos compartimos, yo creo que sí se puede trabajar a través de meditación, y la meditación más universal de todas, es decir, la que no es, como te digo, como mística, o yéndose a una religión, la básica, incienso, o con, ¿sabes?, como ritualista. No, sigue tu respiración continuamente, y en ensayo y error vuelve una y otra vez a tu respiración, aprende a concentrar la mente y aprende a descubrir las cualidades de mente que son naturales en el cerebro, pero que hoy día están plagadas por impedimentos, ¿no? Esto es todo palabra parafraseada de lo que dice el Buda realmente. En UCLA hay un edificio en el hospital UCLA, que es un muy buen hospital de Los Ángeles. Genial. Hay un edificio que se llama UCLA Mindful Awareness Center. Sí, cool. Increíble. Yo fui a un par de... O sea, yo me abrí con la meditación a través de... La primera vez fue... De ahí después fui viendo diferentes tendencias. Sí. Porque sí... Múltiples tendencias. Sí, te puedes ir más a lo budista, más a lo chamánico. Sí fui viendo las diferentes. Sí. Pero al final la conclusión era, hey, just breathe. Sí. Está ese mínimo común denominador de la respiración. Algunos la aproximan distinto, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo el pranayama es mucho sobre el control de la respiración, exacto, más como... es como la energía, ¿no? Esto es energía vital, es lo que ellos entienden como energía vital. Exacto, que está en todo, pero está en ti también. Y son ejercicios de respiración. Esto es budismo, ¿no? Es hinduismo. Tiene más eso. Okay. Y son más ejercicios de control de respiración, ¿no? En el budismo, al menos el budismo Theravada, como el linaje más antiguo del budismo, que son como las enseñanzas directas de lo que el Buda dijo. Okay. Esa meditación se enfoca en seguir tu respiración, pero no en controlarla. Simplemente dejarla justo como está, como la encuentras. Si es superficial, es superficial. Si es profunda, es profunda. Pero seguirla. Si es por esta fosa, es por esta fosa. Si es por la otra, es por la otra. Okay. No hay nada en particular que controlar. Porque él lo que está ahí diciendo es como que no le agregues más nada a la experiencia de lo real, lo que está ocurriendo ahora mismo. Okay.
Y esa es una de las que más me gusta practicar y también inculcar. Entonces tal vez en esa también se ve como un aspecto de que no hay una forma correcta de hacerlo. Como que si tu respiración es superficial, pues acompáñala en esa superficialidad que tiene. Sí. Si es más profunda, acompáñala en esa forma más profunda de respirar. Pero no es como que si no es superficial, no es donde debería estar. Sí, porque lo que le queremos quitar es el juicio de la misma mente que está diciendo, espérate, esto no está bien, o espérate, debería ser así, o espérate, no me estoy concentrando. Entonces, todo eso es parte de los impedimentos que no dejan que la mente se concentre. Que la mente debe tener una cualidad natural de concentración, pero que casi nadie de nosotros está aprovechando. Hemos la ido tenemos perdido, totalmente diluida, ¿no? Entre otros temas, porque hay gente más inteligente que nosotros tres juntos, le están pagando $30,000 al mes para optimizar Instagram para que yo siga adicto, ¿entiendes? Entonces, claro. Entonces, o sea, es difícil. Pero es una de esas cosas también que viene con el tema del estrés, de las nuevas generaciones, la generación, nosotros somos X, digo, no sé, millennials. Luego viene Gen Z. Que son Correcto, y la generación Z, junto con los millennials, están reportando los temas de ansiedad social más grandes los índices más mucho altos, tiempo. sí. Y tiene que ver con las redes sociales, y tiene que ver como con esas redes sociales deterioran, que bueno, ese tema está trillado, ¿no? Pero que el tema de las redes sociales, bueno, sí, es cierto que se habla mucho de ello, pero se ha practicado poco. Ajá, pero que literalmente está basado en un sistema de recompensas. Claro. Sí. Es un sistema de recompensas donde son los mismos centros. donde el currency, ¿cómo se dice currency? La moneda de cambio. Donde la moneda de cambio es la interacción de una comunidad que conoces y que muy bien no conoces. Sí. Esa es tu moneda de pago, digamos. Y rápida. Ese es tu sistema de Rápida. recompensas. Fórmula para ansiedad, todo rápido. No es que video, no, es Y por eso decimos que son enfermedades del siglo XXI, por eso las caracterizan así, ¿no? Porque es algo que se ha creado ahorita con un nuevo sistema de recompensa. Varias enfermedades de las que morimos hoy día, es más, las top enfermedades de las cuales muere el ser humano hoy día no eran tema de conversación hace 200 años, ¿no? Claro. La diabetes, morir del corazón, eso era como que te morías de otra cosa antes, ¿no? De tuberculosis o de alguna bacteria o del resfriado, la gente se moría del resfriado antes. Todavía puede pasar, ¿no? El cáncer incluso es algo que tampoco es que hace 200 años, hace 500 años tenemos registros de que epidemia de cáncer. Entonces, todas estas son cosas nuevas, ¿no? Que por eso también es que es importante revivir un poco de eso ancestral que anda por ahí. Hay muchas pistas para entender el cuidado que había antes, tal vez. Sí. Y luego incorporar ese con ese modernismo. Hace 3 días hubo una noticia hace 2 días hubo una noticia de una pastilla que se llama Zantac. La deben de conocer, se usa mucho para reflujo. Toda la vida la he escuchado. La acaban de parar, de prohibir porque tiene vainas cancerígenas. La acaban de prohibir, ya salió en Fox News, ya está en todos lados, ya no la van a producir más. Wow. Y tienen no sé cuántos casos de gente que se ha muerto por esto. Wow. Y hay gente que toma esas pastillas todos los días. En mi casa toman Zantac, me imagino que cuando es que no se puede más, o sea, no es que la toman todos los días, pero sí la he escuchado toda mi vida. Sí, hay gente que la escucha, es como para el reflujo. Sí. Hay gente que vive con eso. Claro. Como Nexium, de pronto como Nexium, exacto. Pero Nexium no ha sido... Es que depende de la composición. Pero Nexium no ha sido... Lo pueden buscar, Zantac. O sea, salió hace 3 días. Qué locura. Algo que iba a decir es que, sí, eso de la mente y de la evolución, como si ahora lo que tenemos es que elevarnos por encima de los pensamientos, poder verlos pero estar arriba. Sí. No sé si se ha dado cuenta. Bueno, esto fue algo de lo que yo me di cuenta, de que yo no entendía por qué a la gente le encanta tanto tomar alcohol. ¿Por qué nos gusta tanto tomar alcohol? ¿Por qué no podemos estar en un lugar y simplemente poder parquear? Digo, obviamente tiene que ver por la presión social porque estamos adentro de nuestra cabeza. Entonces lo que me puse a pensar es que cuando uno chupa, uno baja la vocecita de la cabeza y empieza a ser más reactivo, entonces se puede mover más y por eso es lo que le gusta a la gente. Sí. Pero el sentirse como libre de ti mismo, pero ahí no siguen entrando los problemas. Sí. Y te vas como abajo del pensamiento, no arriba. Y eso es lo que tuvimos un episodio con Ana María, que es una coach transpersonal, y ella hablaba de las vibraciones bajas y las vibraciones altas. Hoy en día lo estoy tomando así. Cuando tú chupas alcohol, estás bajando tu vibración. Cuando estás respirando algo, la estás subiendo. O sea, simplemente eso. Sí. Es algo que me puse a pensar. No, el tema del alcohol es... Tiene un compuesto ambiental que hemos aprendido, ¿no? Social, o sea, que hemos aprendido y nos parece muy normal. Sí, digo, estamos rodeados de role models
que Que toma. chupan, claro. O sea, de pronto algunos de Y nos nuestros invitan, papás y nos invitan a tomar. chupa, pues. Heavy. Y mi papá tiene cierto éxito y es buen papá, etcétera, y chupa, bueno, eso debe estar bien, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Pero no Se tenemos- normaliza. Se Sí, está normaliza. totalmente normalizado. Pero realmente sí es una especie de escape. Al mismo tiempo que, claro, el alcohol en algunas de las culturas más longevas del mundo, Es parte de. cuando toman vino de manera moderada, 1 o 2 copas al día o de pronto cada 2 días, es una excelente cosa, por alguna razón. Ujú. El vino no he investigado muy bien, pero en exceso es una brutalidad lo que puede causar, además socialmente, pero también a uno mismo, porque te estás desconectando continuamente de tu cuerpo. Estás entumeciendo el cuerpo, estás entumeciendo la mente, esos problemas no van a ir para ningún lado. Pero Mañana lo te estás callando, despiertas, lo estás estás callando magnífico, por lo estás esta vida. callando y escapas un poquito de eso por un momento y escapas de las sensaciones del cuerpo. Yo creo que nosotros pasamos todo el día escapando del cuerpo y por eso nos hemos vuelto un animal tan mental. Estamos en el piso de arriba, ¿no? Y eso sí lo decían chamanes, cuando estás en el piso de arriba. Estás desconectado de las sensaciones del cuerpo, estamos desconectados del calor o del cosquilleo de un cuerpo o del cuerpo o de la circulación en el cuerpo. De las sensaciones más, sí, de las- más de las Las sutiles. sensaciones más sutiles y sencillas, pero también de las burdas. Y eso también es algo que el Buda enseñaba a través de la meditación. Vuelve a conectar con tu cuerpo, vuelve a enfrentar las cosas tal y cual como son. Por eso es que él dice, no controles la respiración, simplemente vete un camino de concentración con la respiración tal cual y como es, y eventualmente puedes empezar a examinar el cuerpo y las distintas cosas que esconde en el cuerpo, que puede ser desde somático hasta físico, realmente un impacto realmente físico que pueda tener. Y eso es muy interesante. Y yo creo que el alcohol, el celular, Netflix, tantas cosas son rutas de escape para no sentir nuestra relación con el cuerpo, ¿no? Que cuando se siente es cuando estamos presentes. Sí, Para sentir tenemos que estar presentes. Claro. Entonces, todas estas cosas nos alejan tal vez de la presencia. para sentir tienes que estar presente. No, Hay que- no puedes oler algo en el futuro, Exacto. ni olfatear algo en el pasado, no. Eso es lo que está disponible. Y Es la- usualmente es la esa es otra presencia. técnica de antiestrés. Focus on what you have in front. Around, sí. ¿Qué colores hay? ¿Qué temperatura hay? No me digas, no hay temperatura. No seas, ¿cómo se dice? Perezoso. Vete a ver. No, que no huela a nada. No, haz el Siempre ejercicio. ¿Verdad? Incluso el agua. Bueno, el agua no sabe a nada. Pero qué curioso cuando probamos una sopa y decimos que está aguada. Entonces, ¿cómo así que no sabe a nada? Sí, sé que es insabora, pero tiene una sensación. Sí, claro que Entonces, sí. incluso el agua puede ser un ¿Cómo se objeto siente? para anclarte, ¿no? Claro. Y es tan importante ese tema de entrar. ¿Te ibas a decir algo? Sí, que creo que a uno le cuesta y ya sea por la ruta personal o por la ruta de los libros o por la ruta de los mentores o por la ruta de la información que hoy día se ha democratizado y está al acceso de todos nosotros, cuando uno comienza a indagar en estos temas para conocerse, para buscar herramientas para tal vez sanarse uno mismo o conversar con otras personas y explorar la mente a través de la curiosidad y llevarla a otros niveles, uno se siente incómodo, o sea, Obvio. te sientes Lo más incómodo, incómodo o del sea, mundo. y creo que es parte de, entonces, me recordó como dijiste antes lo del teclado, de las 88 teclas, el Sí. teclado de cola, digamos. Sí, como decir un piano de cola. Como un piano de cola de 88 teclas. Hay un orador que yo admiro muchísimo, que es ilusionista y ahora se dedica a hacer conferencias, mezcla la magia con los mensajes que transmite, muy, muy cool. Y él hablaba de que la mayoría de las personas en un nivel muy básico tocan el piano de cola solamente en un set de 12 teclas. No se salen de 12 teclas. Sin embargo, tienen 88 para explorar. Pero entonces cuando comienzas a añadir teclas se te hace incómodo y se te hace difícil. Entonces regresas a tocar las piezas en 12 teclas. Entonces a esa misma parte así va la mente, ¿no? Tenemos un rango de 88 teclas para tocar, pero sumarle una 13ª, 14ª se vuelve incómodo y me hace desafinar y me hace no tocar bien. Entonces regreso a mis 12 teclas. Si no tengo una mentalidad de crecimiento, de ensayo y error, de curiosidad, se me hace muy difícil explorar algo que está afuera, ¿no? Y ese es un test, de hecho, que ha crecido mucho en popularidad, del mindset de Carol Dweck, que ella te mide qué tanto mentalidad de crecimiento tú tienes. Y eso a veces es un determinador De tu progreso. que tanto tú cambias y te permites cambiar en la vida, ¿no? Y esa es una excelente analogía. Otra cosa que se me ocurrió cuando hablabas de este tema de cómo duele este camino de autodescubrimiento, hay un tipo que dice
self-knowledge is usually bad news. Cuando empiezas a conocer cosas sobre ti mismo, te das, puta, qué douchebag fui en esa época. Claro. ¿Y por qué yo estaba poniéndome esta máscara del más fuerte cuando yo en verdad era un niño herido por dentro? ¿Y por qué yo insulté a esa persona? ¿Y por qué he estado victimizándome de esta forma, amarrándome de mis propios crecimientos? O sea, el self-knowledge puede ser muy doloroso, ¿no? Y viene acompañado de emociones intensas que también esas debemos no rechazar, sino integrar dentro de la experiencia y entenderla. Son parte de ti, son parte de quien tú eres. Y nunca va a pasar en la zona de confort. Sí. La cosa es que en el self-knowledge, para mí ser espiritual es, mientras más espiritual es, más te estás conociendo a ti mismo. Solo que para mí espiritualidad va alineado con conocerse a sí mismo. Pero bueno, mientras más te estás conociendo a ti mismo y más estás viendo cosas que tú tienes, porque lo que vas a ver probablemente no es bueno, te puedes dar duro. Te puedes dar como estos sentimientos de culpabilidad que a veces te pueden llevar hasta la depresión y todo a ciertas personas. Sí, claro. Pero lo importante es lo que dijiste antes, es que estás en el presente. Esa persona que ya viste que pudo haber hecho todas las cagadas del mundo, ya no existe. Literalmente nada más está en tu cabeza. Literal, no lo puedes ni tocar, no lo puedes ver, nadie lo puede poner ni en una foto, bueno, se pueden poner fotos, pero nadie lo puede, el evento que tú tienes en tu cabeza no lo puedes ver en un video. Sí. O sea, nada más está en tu cabeza, no existe. Entonces es ilógico. Entonces, está cool verlo, sentirlo, pero no aferrarse. Importante. Y ese es como eso es lo difícil. Sí. Creo que ese es el task. Sí. Eso me lleva a otro tema de aferrarse, ¿no? Otra cosa muy budista. Como ya ven, me encanta todo lo que dijo el Buda. Pero una de las grandes enseñanzas de la respiración, meditación y todas estas artes de sanación propia tiene que ver con la impermanencia, ¿no? La impermanencia de las cosas. Entonces tú dices, eso es lo difícil. Y es verdad. Intelectualmente, lo más probable es si nosotros salimos aquí y nos ponemos en la parada de bus que está afuera, en la avenida Costa del Este, y le preguntamos a la gente, oye, ¿todo dura para siempre? Y todo el mundo te va a decir que no. Todo el mundo sabe eso. Pero se le cae el celular y se le rompe la pantalla y se enoja y maldice el mundo. Sí. Entonces no lo sabes. Si supieses en carne propia que las cosas son impermanentes, eso no te agitaría la mente tanto como te la ha agitado. O tal vez por no tanto tiempo. O por no tanto tiempo. Porque no es tan mal experimentar las diferentes De pronto, emociones. claro. Y Pero los no te vas a diferentes quedar ahí. alto y bajo, pero Sí, quedarse sí. mucho tiempo arriba, quedarse mucho tiempo abajo, ahí es donde viene el problema. Sí, no vas a ser indiferente, pero es que ver, acá se me cagó el celular, pero bueno, Sí. lo sientes y ya dije ya. Digestión es como un metabolismo emocional, ¿no? Tener un metabolismo emocional apto, sano, que pueda, así como metabolizamos comida, metabolizar las emociones. Y ese tema de la impermanencia es muy notorio en todo, pero lo sabemos intelectualmente. Claro. Cuando es hora de actuarlo o de vivirlo, ¿cómo nos cuesta la impermanencia, ¿no? ¿Cómo nos cuesta desaferrarnos? Es como tomar, por ejemplo, de las emociones, ¿no? Que el origen etimológico de la palabra emoción viene de movere, que significa moverse o desplazarse desde. Entonces, desde me muevo y siempre estamos moviéndonos, de emoción a emoción, de emoción a emoción, siempre hay una emoción. Entonces, hay una persona que admiro muchísimo que decía que, por ejemplo, sentir rabia es malo. Es que ser una persona que tiene una emoción de rabia es malo. No, eso no es un problema. Eso está bien, es natural y lo vas a sentir y todos lo podemos sentir. El problema es qué tanto tiempo permaneces viendo el mundo a través de la rabia. Ser rabioso es el problema, sentir rabia no es el No, problema. sentir rabia está cool. Es energía. Sentir rabia está belleza porque tienes que sentirla. Si algo te da rabia, está bien que lo sientas. ¿Qué tanto tiempo te quedas y ves el mundo a través del lente de la rabia? Porque ver el mundo a través cuando ves el mundo a través de cierta emoción, el mundo cambia porque solamente usas ese lente y solamente puedes ver a través de esa emoción. Correcto. Y así en cualquiera de las demás. ¿Y qué crees que es lo que hace que te aferres a la rabia? Por ejemplo, imagínate que tú tienes rabia conmigo ahorita mismo. Yo dije alguna cagada aquí en el podcast y tú te quedaste con eso en la cabeza. Y en vez de decírmelo en el momento, te lo guardaste. Y ahora se crea la rabia dentro de ti. Yo creo personalmente que lo que te hace permanecer en una emoción por mucho tiempo son eventos del pasado que no han sanado todavía. También. Una persona que tenga cierta experiencia en su pasado, que sea parte de la programación con la cual corre su mente de manera inconsciente, que no haya sanado algo que le vinculó a esa emoción o que sea su casa emocional, va a hacer que ese disparador tuyo de esa situación me haga vivir ahí. Mientras que si yo no tengo esa casa emocional y tengo otra casa emocional,
cierta emoción me haga vivir acá. Entonces creo que son cosas del pasado, programaciones. Como la con las cuales película estamos Inside corriendo. Out, no sé si la vieron. Ah, sí. Buenísimo. Habían casas, de que casa de ser payaso, casa de la familia, Las casa casas de... emocionales existen. Entonces hay que preguntarse, es importante saber cuál es tu casa emocional y a dónde regresamos cuando... Sí, ¿dónde hay que sanar? Wow. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que las drogas, digamos, alucinógenas, hongos, bueno, drogas en general, pueden ayudar a romper esos patrones que tú dices que tenemos en el pasado? Yo lo voy a decir, pues. Sí. Ok, dale. Sí, no, lo pregunto en general. Ya. Sí. Yo sé que una droga puede ser capaz de transformar muchas cosas. Ahora, De despertar no tal vez confundir. Sí, claro. Claro. En específico, una que yo pienso que sería bueno que algún día vuelva a su estándar terapéutico que tuvo al principio, es el MDMA. Ah, el MDMA. Ya, bueno. El MDMA. Ya lo están teniendo en Johns Hopkins. Sí, el MDMA pronto... Ya pasaron una prueba, como otra Llevan rato. fase, en Sí. Johns Hopkins Pero Hospital. microdosis, porque ellos lo hacen de forma como controlada, ¿no? ¿Sabes? Un espacio controlado. No necesitas, digo, no sé nada de esto realmente, pero no creo que necesites ser una microdosis tan pequeña. Creo que es la dosis correcta según la Al biología paciente. de esta persona. Ok. Pero eso en los 80 también se puso en práctica para personas con estrés postraumático, PTSD, personas sí. que venían de Vietnam todavía, personas que habían perdido un esposo o alguien. Y la mayoría de esas personas reportaban cambios increíbles, incluso 6 meses, un año después, habiéndolo hecho una sola vez. Que, bueno, por cierto, para el que no ha visto la nueva serie de The Mind Explained, Ah, que se ha dedicado a la mente, tiene un episodio de ciertos rasgos, pero también uno de los psicodélicos, en específico con el tema de los hongos. No he visto ese, debe estar brutal. sí. Yo creo que algunas de estas sustancias usadas en el contexto correcto, programando la experiencia, como decía Timothy Leary, de la Eso, manera correcta, eso, con un eso. profesional que de verdad le importe, no en la sala de una casa, Eso. no en un rave, no en nada de estas cosas, puede ser interesante. Yo en lo personal no lo recomiendo per se, pero sí puedo decir que en mi experiencia, la primera experiencia que yo tuve con MDMA, o sea, le pedí perdón como a 27 personas. Porque wow, what a douchebag. Y eso, Y sale el feeling de amor también. y eso no Que te puede puede ser. hacer mal. El abrirte a pedirle, haya sido por la razón que sea, el abrirte a pedirle perdón a una persona desde un punto de sinceridad no te puede hacer mal. Nunca te va a hacer mal. El pedir perdón de una forma real y auténtica, que pedir perdón se puede ver directamente vinculado desde cierta óptica a la gratitud. O sea, tú le pides perdón a esa persona y se crea como una atmósfera de gratitud. Y es Estás generosidad, ¿no? reconociendo. Estás activando oxitocina, una hormona que tiene que ver con la conexión humana, estás activando ciertas hormonas que son naturales en el cerebro. Lo último que decía sobre este tema de digamos, las drogas, ¿qué iba a decir? No, que Se me fue. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ah, ya. Esas drogas, ponte MDMA, una vez una persona va con un setting adecuado, con la persona adecuada, con un guía adecuado, etc., puede ser una experiencia que es como downloadear un software. O sea, tú viste el mundo a través de esa óptica en esas 6 horas, ponte. Tú no necesitas volver a hacer eso para... No, tú integras esa experiencia y dices, wow, el mundo también se puede ver así. ajá. Yo no tengo que ir a un estado alterado de conciencia. Yo traigo ese estado a mí. Wow, mira, se puede actuar con gratitud, se puede actuar viendo con bondad el mundo, se puede confiar en que las demás personas no te van a cuchillar la espalda todo el día, ¿sabes? Esa te trae una enseñanza para que tú apliques en tu vida, no para que tú vuelvas cada 2 semanas a la sustancia Claro, a ver. porque Eso sí me parece que es contraproducente. Exacto, y ahí agarraste un attachment. Y también, ¿qué es lo que es el MDMA? Te lo metes y está creando una reacción química en el cerebro. Pero, ok, la pastilla creó la reacción química, pero ¿quién ha dicho que no podemos crear la reacción química nosotros mismos? Claro. Y ese es el trip de ahora. Claro. Eso es donde viene el mindfulness también, todo esto metido. No al mismo nivel, obviamente vamos a crearla, Claro. pero no necesitamos crear ese mismo nivel. Nada más necesitamos una chispa Ya de son- bondad, de generosidad. Ya vimos la posibilidad. Exacto, ya ves la posibilidad. Y mencionaste 2 puntos que me parecen cruciales ahí. Uno es el ambiente indicado, con las personas indicadas, con la intención indicada para usar, digamos, estas drogas que te pueden alterar, sí, porque te alteran a nivel, digamos, químico.
Y lo otro es lo del software. Me hizo mucho sentido cuando lo mencionaste porque cuando vivo esa experiencia y esa experiencia entra y es parte de mi gama de experiencias entre las cuales yo puedo comenzar a usar como herramientas para vivir el resto de mi vida y mi día a día, yo no tengo que volver a ir ahí para volver, porque entonces estaría attached o apegado al ir ahí y a la sustancia, sino que entendí y lo puedo integrar como aparte de lo que... Y toda experiencia es nueva, estás tratando de ir al pasado. Correcto. Tratando de reconstruir el pasado. Algo que iba a decir, es que el gran problema es que estas drogas no las utilizan en el contexto adecuado y las utilizan para ir de fiesta. Te metes en DMA y estás de fiesta y lo que vas a estar sintiendo es la energía de la música, la gente por allá, un man cabreado y todo eso lo estás absorbiendo. Yo sí creo que cuando tú estás en algún psicodélico, alguna droga fuerte, tus sentidos se abren. Sí, claro. Y eres más, sí, sin duda alguna. Y eres más vulnerable a absorber las energías de las personas que están alrededor tuyo. Sí. Eso es lo que creo yo, por eso que sí es muy importante en el contexto en el que estás. En el futuro, si en los hospitales está eso, sería increíble. Ya no vamos a necesitar Prozac, no vamos a necesitar Lo que mencioné de las microdosis es porque obviamente para integrar algo de esto a la medicina tradicional se tiene que hacer muy cuidadosamente. Entonces las microdosis es lo que se está usando, ya lo están haciendo. metiéndolo dentro de la medicina tradicional. Ahora, habiendo dicho esto, y solo un disclaimer, yo jamás administraría algo así a alguien, ¿verdad? Obvio. Y si estás yendo a una sesión con alguien y te va a administrar algún polvo o cosa extraña, piénsatelo, buco veces. Es más, mi recomendación sería no lo hagas. A menos que tú en verdad sepas exactamente lo que estás haciendo y tú de voluntad has querido ir allá a hacerlo. Sí. Pero, o sea, simplemente no. Primero de todo, que no es la solución por ningún lado. Pero si uno quiere experimentar con una de esas sustancias y tener una experiencia, como hemos dicho, controlada, excelente. Pero hoy día lo que está pasando es que incluso esto está llegando a un punto de, oye, me siento mal, me voy a meter en Instagram, voy a agendar una sesión con esta chica, sí. Y de pronto dije, no, métete este polvo y la próxima semana nos vemos aquí, que te voy a dar un brebaje. Ajá. Y muchas personas terminan sintiendo una especie de violación espiritual. Claro. Porque ellos no sabían para lo que iban, ¿me entiendes? Entonces, por más que tiene un gran potencial, la ética debe ser incluso mayor. Con cada libertad, la responsabilidad tiene que subir a la par de esa libertad. Entonces creo que es un tema importante a poner, que aunque yo no esté en desacuerdo con el uso de sustancias en tu vida personal, creo que para uso terapéutico ahorita mismo, que no ha sido avalado ni nada, creo que es una falta de ética grande. Me parece que hace mucho sentido esa parte pues de saber de que no es algo que uno podría recomendar porque siempre va a ser una decisión personal y de que si se va a hacer, cuando vas en ese camino a hacerlo, todavía tienes tiempo para repensarlo y tomar... Sí, está willing a hacerlo. Sí. Ahora, ¿Ibas a decir algo? Sí. No, lo que iba a decir es que hemos ido tocando ciertos temas en el camino. Hemos ido hablando de varias cosas. Pero para ir dándole un cierre al episodio, quiero lanzarte una pregunta que siempre tiramos en los episodios al final. Que es lo siguiente, por eso siempre comenzamos por conocer, digamos, esa experiencia o ese punto de quiebre o ese punto que dices, de aquí hacia adelante voy, quemo los botes y voy a agarrar la isla, ¿no? Como tanto usan esa referencia que me parece fascinante. La tuya podría ser cuando haces ese salto finalmente de la estructura un poco más corporativa a sentirte uno con tu propósito, con lo que sientes que es tu propósito y el trabajo. Pero hay mucha incertidumbre ahí, como lo mencionamos. Sí. Hay muchos desafíos, incertidumbre, todo. ¿Qué consejo con la experiencia que tú has agarrado, con lo bien que te has sentido al hacerlo, podrías dar a alguien que se encuentra en esa situación? O mejor dicho, como si tú pudieras darte un consejo a ti hace un par de años atrás, pero con la experiencia que tienes hoy día y con el recorrido que has tenido, de si lo haces, no lo haces, por qué deberías hacerlo, cómo deberías tomarlo, ¿qué tipo de consejo podrías dar? El primer consejo que daría es, como dije anteriormente, escoge. No vivas con un pie aquí y un pie acá por miedo a no decidir ninguna de las dos. Ese lukewarm, esa dualidad te puede, consumir la vida. Sobre todo si estás tratando de hacerla como en una misma industria, pero dije, no, yo todavía trabajo aquí, recibo un sueldo acá, pero yo también estoy empezando mi negocio acá. Es poca la gente que tiene esa habilidad y esa calidad mental de enfoque para realmente hacerlo. Y sí existen personas, pero creo que es muy importante escoger. Okay. Lo otro es, según tu industria, de vuelta, no estás solo.
no eres la única persona que se le ha ocurrido ahora hacer un emprendimiento ponte o seguir una pasión de magia con... No, ahora tú has encontrado, por ejemplo, a esta persona. Entonces esa persona te dibuja el camino. Necesitamos esos mentores vivos, presenciales, virtuales, muertos, toda esa gente. Y una de las cosas que a mí me ayudó en mi camino de coaching, cuando estaba en medio de la ansiedad, 1 año y algo, ya que me tiré al agua y dije, qué chuleta, este motor va a arrancar, o está en la convalsa, o está en la como es, porque no sé qué está pasando, y me estoy empezando a poner ansioso, estoy empezando a tener ansiedad social de cómo la gente que está a mi alrededor está avanzando. Puras historias, ¿no?, que te dice la mente. Pero cuando me metí en internet y vi, oye, el promedio que a ti te toma para saber con quién tú quieres trabajar en coaching y tener como un modelo de negocio a sostener son 2 años. Y yo iba por 1 año y 6 meses, pues entonces dije, Estoy cool. Exacto, con razón me siento así. Ya entonces valido mi experiencia. Entonces, chequea tu industria, sea la moda, sea la arquitectura, sea el diseño, sea el coaching o el trabajar con personas, sea, no sé, sea la comunicación, y chequea cuál es el estándar de industria usual. Claro que uno no es un estándar, pero para algo existen los estándares, ¿no? O sea, sirven de un punto de referencia. Entonces, y anclaje, tal vez. Si hubiese sabido antes de que es una carrera que los 2 primeros años yo debo cogerlo con buco temple, porque ya yo sé que no debo esperar tanto los primeros 2 años, es una mejor, ¿sabes? Y sé que no estoy solo. El internet está lleno de gente que adivina qué, tú no eres tan innovador como tú crees. Hay un pocotón de gente haciendo algo muy parecido a ti, que están contando su experiencia. Entonces también contar la experiencia es importante, ¿no? Yo creo. No tienes que hacer un blog, no tienes que tal, pero tienes que tener esos otros amigos que están dentro de empresas de pronto, o fuera de empresas, o que ya lo han hecho, o mentores más allá, como ustedes traen aquí todas las semanas, alguien más genial que el otro, que nos pueda dar un poquito de ese alumbrarnos el camino y darnos un poquito de confianza de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Pedir retroalimentación, aunque duela, de vuelta, self-knowledge is usually bad news at the beginning, pero es great news al final. Es importante también para que tus puntos ciegos nunca los vas a ver. Entonces necesitas de esas otras personas que te ayuden a ir llevando ese camino más allá. Pero usualmente cuando te lanzas de freelancer, yo creo que, a excepción de algunos casos, la curva de crecimiento suele tomar más de 1 año, 1 año y medio, 2 años, 3 años, y relacionado a escoger, tienes que saber que eso está en el budget, pues. Quiero vivir de mi pasión, excelente, pero bueno, tiene su costo, no viene junto con lo otro, ¿no? Ahora, lo bonito es, dependiendo de la edad que tengas, un día despertarte, mirarte al espejo y decir, wow, eso fue lo que siento que me ha pasado un poco este año. Tengo 30 años, me siento a flote finalmente con lo que hago, me siento contento, siento que la bola de nieve simplemente está naturalmente creciendo, siento una ola de aprecio y de clientes y personas que han confiado en mí desde el día 1, y hoy día me puedo ver al espejo y decir, todo lo que yo dedico mi energía va para mí, o sea, va a Jacob Larrenaga Inc. Y eso es una vaina que... Y algo que te apasiona. Correcto. Hay tantas personas con 53, 54, 55 años, VPs de tal multinacional, que hoy día se van al espejo y dicen, no todos, porque esto no tiene que ser algo malo, para nada que lo es. Pero hay unos que se quedan con la duda y dicen, ¿cómo coño yo hago para echar para atrás ahora? Que tengo 2 hipotecas, 3 hijos, 2 en college, el otro todavía no ha empezado. Yo no me atrevo ahora a de la nada tirarme bungee jumping. Entonces es súper valioso que tú, joven, puedas mirarte al espejo y decir que, hey, todo lo que estoy haciendo va para mí. Porque en realidad cuando estás dentro de otra empresa es una de las grandes cosas que te da trabajar dentro de una empresa, tener toda esta solidez y toda esta firmeza, pero no está ahí, el capital no está yendo a ti nada más, o sea, ¿sabes? Tu capital le trabaja para otra persona. Entonces yo creo que eso es muy valioso y eso es algo que vale la pena perseguir, pero hay que entender las consecuencias que hay. Sí, que puede tomar 2 años o 3, o puede fracasar. Hay que pivotear constantemente, hay que poner la idea en práctica rápidamente. Yo soy de los que piensa, y eso que soy muy perfeccionista, y eso es una de las cosas que uno siempre tiene que estar trabajando, porque no se puede hacer tanto. Uno tiene que poner la idea en el mercado y que el mercado te escupa en la cara o te dé un abrazo por tu buena idea, pero fallar rápido para cambiar rápido, para darte cuenta rápido. A veces nuestras ideas están 2 años durmiendo ahí, que la idea perfecta, y cuando la lanzas al mercado con todo lo que le dedicaste, no era lo que el mercado ni siquiera decía, o es lo que el mercado ya hace 2 años quería, pero ya no. Entonces,
hay que tener mucha vulnerabilidad y coraje Ok. para verlo como un proceso de crecimiento constante y de ensayo y error. Exacto. ¿Qué piensan ustedes? No, lo mismo. Yo pienso que lo que acabas de decir, hay muchas personas que van a resonar con eso. Hay muchas personas que seguramente no lo ven desde ese punto de vista y escuchar este tipo de cosas te puede abrir puntos de vista diferentes. Por eso siempre cuando traemos un invitado queremos entender y al principio cuando Temi y yo comenzamos con el podcast decíamos, tal vez si hacemos la misma pregunta va a llevar las mismas respuestas y es increíble cómo cada invitado da una recomendación diferente de qué hacer en esos momentos de Diferente, incertidumbre. pero medio alineado a sigue tu llamado adentro. Sí, porque son personas, aquí traemos personas apasionadas que han querido crecer dentro de lo que les gusta, porque creo que uno irradia y da más al mundo cuando uno se está, suena un poco egotístico, pero cuando uno se está llenando uno primero. Claro. Cuando tú estás lleno primero, entonces puedes dar más. Entonces, me encantó en verdad la respuesta que diste. Te quiero agradecer nuevamente por acompañarnos. Sí, gracias. Agradecerle a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en varios países. Temi y yo hace poco estábamos armando un cuadro para presentar el proyecto y nos dimos cuenta que hay países random que los nos están holandeses que escuchando. nos están escuchando, no tengo idea cómo si hablan español o cómo es la cosa, si son panameños, pero Gracias por eso y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bless.